Buenas tardes compañeros, una vez más nos complace compartir un nuevo martes con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de sociedades. Nuestro grupo está conformado por Snyder Barros, Luis Florian, John Franco, Wendy Guerra, Joan Leighton, Wendy López y mi persona Liliana Mercado. Para abordar el tema de sociedades vamos a iniciar con algo de historia. En el primer Código de Comercio del año 1887 se establecen las primeras sociedades: la sociedad colectiva, sociedad comandita y la sociedad anónima. A partir de ese código se estableció la obligación de llevar el registro de las sociedades ante las autoridades judiciales, que luego dicho registro se traspasó a las cámaras de comercio mediante la Ley 28 de 1931. Cabe resaltar que en esta época hubo un gran auge en la creación de sociedades en Antioquia, especialmente entre 1914 y la Segunda Posguerra Mundial. Después de haberle hecho un breve recuento sobre los inicios de las sociedades, voy a definir qué es una sociedad. Una sociedad es un contrato o acuerdo que surge entre dos o más personas que se obligan a hacer un aporte, ya sea en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, para desarrollar una determinada actividad, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la empresa. Las sociedades pueden constituirse mediante escritura pública o documento privado y forman una persona jurídica independiente de sus asociados. Las sociedades que se constituyan se deben matricular en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar acordado como domicilio social, y el acto de creación se deberá inscribir en el registro mercantil correspondiente. Según el contenido del artículo 2085 del Código Civil, a una sociedad se le da el carácter de comercial cuando es formada con el fin de ejecutar actos o empresas mercantiles. No es comercial cuando se crea con fines culturales, recreativos, deportivos o de beneficencia. Según la clase de sociedad, estas pueden ser sometidas a la superintendencia bancaria o a la superintendencia de sociedades. Dentro de las características de las sociedades encontramos que es una persona jurídica distinta a los socios, por lo que tiene un nombre y un RUT distinto. Está conformada por el capital de los socios, que puede ser dinero, bienes o incluso trabajo. Tiene patrimonio propio, es distinto al personal de los socios. Se constituye para crear negocios y, por último, sirve para proteger el patrimonio personal de los socios. Sociedades constituidas por escritura pública. Se constituyen por escritura pública las sociedades anónimas, limitadas, colectivas, comanditas simples y las comanditas por acciones, que no se acojan y o cumplan con alguno de los requisitos del artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, o aquellas que aporten bien inmueble como capital para la constitución de la sociedad. El artículo 22 de la Ley 1014 de 2006 señala que podrán constituirse sociedades comerciales unipersonales de cualquier tipo o especie, excepto comanditarias, o sociedades comerciales pluripersonales de cualquier tipo o especie, siempre que al momento de su constitución cuenten con 10 o menos trabajadores o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dichas sociedades podrán constituirse por documento privado, mecanismo por el cual también procederán sus modificaciones estatutarias, las que deberán inscribirse en la Cámara de Comercio del domicilio social. Sociedades constituidas por documento privado. Se pueden constituir mediante documento privado las sociedades de cualquier tipo, que se constituyan de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Ahora bien, las sociedades por acciones simplificadas pueden constituirse por documento privado en virtud de la Ley 1258 de 2008, siempre y cuando no se aporte bien inmueble como capital para la constitución de la sociedad, ya que en este caso deberá constituirse por escritura pública. Bueno, muy buenas noches compañeros, mi nombre es Snyder Barros y yo les voy a hablar sobre los requisitos que debe contener el documento de constitución de una sociedad. En general son 7 y los voy a ir mencionando uno a uno.
En primer lugar, tenemos nombres, apellidos, identificación y domicilio de las personas que intervienen como socios o accionistas. Las personas naturales deben indicar su nacionalidad. Las personas jurídicas deben indicar la ley, el decreto, la escritura pública o documento privado por medio de la cual fueron creadas, el número del NIT, domicilio y nombre del representante legal. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia con documento idóneo de su país de origen. En segundo lugar, tenemos indicar el tipo de sociedad que se constituye, es decir, si es sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, empresa unipersonal, sociedad por acciones simplificada. Además, el nombre, denominación o razón social de la persona jurídica que se constituye. El nombre deberá formarse de acuerdo con las reglas previstas en la ley para cada tipo de sociedad. Antes de asignar el nombre a la sociedad, se debe verificar que no haya sido registrado anteriormente por otro empresario. A esto se le llama el control de homonimia. En tercer lugar, tenemos domicilio principal de la sociedad. Aquí se debe indicar la ciudad o municipio que se escogió para desarrollar la actividad de la sociedad. Si en el acto de constitución se establecen sucursales, se debe indicar el municipio donde estarán ubicadas. Por ejemplo, Bogotá, sucursal Armenia. Cuarto, objeto social. Aquí van las actividades principales que podrá desarrollar la persona jurídica. En el caso de las sociedades creadas en virtud de la Ley 1014 de 2006 y las SAS, se podrá establecer un objeto indeterminado. En este caso, se podrá indicar en los estatutos que la sociedad podrá realizar cualquier objeto lícito de comercio. Quinto, vigencia o término de duración de la sociedad. En el caso de las sociedades creadas en virtud de la Ley 1014 de 2006 y la SAS, se podrá establecer una vigencia definida o indefinida. En las sociedades de acciones simplificadas, si no se expresa específicamente la vigencia, se entenderá indefinida. Sexto, capital social. Aquí se debe expresar el capital que se aporta y la forma en que éste está distribuido, es decir, el número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que se dividirá y la forma en que serán distribuidas si fuera el caso. En las sociedades anónimas, en comandita por acciones y sociedades por acciones simplificadas, se debe señalar el monto del capital autorizado, así como la parte del capital que se suscribe y se paga al momento de la constitución. Tenga en cuenta que existen normas legales que regulan la proporción del capital autorizado, suscrito y pagado. En el caso de las SAS, los accionistas deben decir la forma y término en que pagarán el capital suscrito, para lo cual podrán pactar que el capital se pagará en un plazo no superior a 2 años. En las sociedades limitadas, colectivas o en comandita simple, se deberá indicar el valor del aporte de cada socio y el número de cuotas o partes de interés correspondientes. En las sociedades creadas en virtud de la Ley 1014 de 2006, al indicarse el monto del capital, se deberá realizar una descripción pormenorizada de los bienes aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderán por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. La forma como será representada y administrada la sociedad con indicación de las atribuciones y facultades de los representantes legales, administradores, la asamblea de accionistas, la junta de socios, así como de las que se reserven los socios conforme a las normas vigentes que regulan cada tipo de sociedad.
Recuerde que si el subgerente va a ejercer funciones de representación legal o es el suplente del gerente, esta situación deberá indicarse expresamente en los estatutos. En una sociedad creada en virtud de la Ley 1014 de 2006 y en la SAS, cuando no se establecen las facultades, se entenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas. Término y forma de convocar la asamblea de accionistas o junta de socios a sesiones ordinarias y extraordinarias, es decir, la antelación, medio para realizar la convocatoria y la persona u órgano competente para convocar a los socios o accionistas. Las fechas en las que se debe hacer los inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse las utilidades. Las causales estatutarias de disolución anticipada de la sociedad y la forma de realizar la liquidación. Facultades y obligaciones del revisor fiscal si el cargo está previsto en la ley o en los estatutos. Por último, tenemos en el séptimo lugar los nombramientos. Debe indicarse el nombre, apellidos e identificación con número de identificación y fecha de expedición del documento de identidad de los representantes legales, miembros de junta directiva o revisores fiscales que hayan sido nombrados. Si el cargo creado es gerente, debe nombrarse gerente. Si la junta directiva fue creada con 5 renglones y sus suplentes, deben nombrarse los 5 renglones con sus suplentes o indicar cuáles de ellos quedan sin designación o vacantes. Se debe allegar la constancia de aceptación de todas las personas designadas, así como copia del documento de identificación de las mismas. Generalmente la creación de junta directiva, así como el nombramiento de revisor fiscal principal y suplente se realiza en sociedades anónimas. Sin embargo, por voluntad de los socios, pueden crear dichos órganos en otra clase de sociedades. En el caso de nombramientos de revisores fiscales en sociedades EMP, IPS, EPS y ARS, se deberá anexar constancia de la posesión expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Cuando se trate de sociedades que incluyan dentro de su nombre distintivos propios de las instituciones financieras o que indiquen el ejercicio de una actividad financiera, se verificará que se anexe la autorización para la respectiva constitución de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y por último, un dato muy importante: la cláusula compromisoria no tiene el carácter de obligatorio para efectos de la Constitución. No obstante, es importante contemplarla en los estatutos, toda vez que permite administrar los conflictos sociales que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad empresarial respecto de la interpretación de las reglas de administración y manejo contenidas en los estatutos sociales. Tipo de sociedades en Colombia. Existen actualmente 5 tipos de sociedades: sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas SAS, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad comunitaria simple o por acciones, sociedad colectiva. Sociedades anónimas. Su constitución se realiza mediante una escritura pública. Deberá ser inscrita en el registro mercantil y así adquiere su personalidad jurídica. Su transformación y disolución se realizan mediante escritura pública ante un notario o por documento privado, siempre y cuando cumpla con alguno de los 2 requisitos de la Ley 1014 del 2006 en su artículo 22. Puede tener un mínimo de 5 accionistas, pero no tiene límite máximo. Su capital social se divide en acciones libremente negociables, con las excepciones previstas en los artículos 403 y 381 del Código de Comercio. La formación del capital se ve en 3 momentos. Primero, capital autorizado. Es una cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad. El segundo es una capital suscrito. Es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazos máximo de 1 año y al momento de su constitución debe ser mínimo la mitad del autorizado.
y el capital pagado es la parte del capital suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha ingresado a la sociedad. Los accionistas tienen unas responsabilidades correspondientes hasta el monto de sus aportes. Estas son unas obligaciones sociales en concordancia con el artículo 373 del Código de Comercio y el artículo 794 del Estatuto Tributario. El revisor fiscal en estas sociedades es obligatorio, sin importar cuál sea su patrimonio. Esto está determinado en el artículo 203 del Código de Comercio. Bueno, aquí conoceremos algunas de las causas de disolución de una sociedad anónima. Cuando una sociedad anónima genera pérdidas que disminuyan el patrimonio neto de la empresa por debajo del 50% del capital suscrito, o cuando la casi totalidad de las acciones está en manos de un solo accionista, el 95% o más, la sociedad deberá disolverse. La sociedad anónima presenta una serie de características que permiten que pueda expandirse mucho más que una sociedad limitada, por lo que empresas con más de 25 socios o con mayor prospección de crecimiento, así como empresas cuyos socios no puedan aportar desde el primer momento el capital social íntegro de la empresa, pueden optar por este tipo de forma jurídica para constituirse y comenzar una actividad económica. Los accionistas de esta sociedad anónima tienen unos derechos los cuales deben ser respetados y tenidos en cuenta, como por ejemplo, el de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. Aparte de votar en las deliberaciones de las asambleas, también para la toma de decisiones se tienen en cuenta los votos de los accionistas. Cada acción da derecho a un voto y las decisiones serán aprobadas por la mitad más uno de los votos. Asimismo, para someter a votación una propuesta se debe reunir el quórum mínimo estipulado por la sociedad, que en la mayoría de los casos es en un mínimo de la mitad más uno de los accionistas suscritos inicialmente. Otro de los derechos de los accionistas es el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a lo dispuesto en la ley o en los estatutos. El tercer derecho es el de negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia a favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos. El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen los balances de fin de ejercicio. El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. La Sociedad por Acciones Simplificadas fue creada por la Ley 1258 de 2008, además del Decreto 2020 de junio de 2009, basándose en la antigua Ley de Emprendimiento 1014 de 2006, con el fin de facilitar la apertura de compañías en Colombia a través de la eliminación de procesos y múltiples trámites. La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capitales que siempre tendrá naturaleza comercial sin importar las actividades que se prevean en su objeto social. Cuenta con un carácter innovador para el derecho societario colombiano y busca estimular el emprendimiento debido a las facilidades y flexibilidades que ofrece tanto a nivel de su constitución como de su funcionamiento. Este tipo de sociedad para efectos tributarios se rige por las reglas que aplican a la sociedad anónima. En otras palabras, la sociedad por acciones simplificada puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, se crean por documento privado y nace después del registro en la Cámara de Comercio. Sin embargo, si en los aportes iniciales se incluyen bienes inmuebles, la constitución debe elevarse a escritura pública también. Una de las características de las SAS es su constitución, que como su nombre lo indica, es simplificada en la medida en que se pueda constituir mediante documento privado, excepto si en su constitución se aportan bienes sujetos a escritura pública, caso en el cual sí se debe constituir mediante escritura pública. Es decir, que por regla general no es necesario constituirla mediante escritura pública en notaría, sino que es suficiente con un contrato privado que luego se inscribe en el registro mercantil
según lo contempla el artículo 5 de la Ley 1258 del 2008. La Ley 1258 no introdujo ningún límite a la cantidad o número de socios que se requieren para constituir una sociedad por acciones simplificadas, y el artículo 1 de la ley se limita a señalar que la sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el momento de sus respectivos aportes. El capital de las SAS está conformada por acciones de igual valor que no pueden ser negociadas en el mercado de valores o bolsa de valores, como es el caso de las sociedades anónimas, y se divide en acciones libremente negociables, pero puede por estatuto restringirse hasta por 10 años su negociación. Por tanto, se concibe como un modelo ideal para sociedades de familias. Estimación de capital. Autorizado, cuantía fija que determina el tope máximo de capitalización de la sociedad. Suscrito, la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a plazos máximos en 2 años. Al momento de su constitución no es necesario pagar, en correspondencia con el artículo 9 de la Ley 1258 del 2008. Pagado, la parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado e ingresado a la sociedad. Responsabilidad de los accionistas, responden hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales. En casos en que la SAS sea utilizada para defraudar a la ley o en perjuicio de terceros, accionistas y o administradores que hayan realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones emanadas de tales actos y por los perjuicios causados más allá del monto de sus aportes. Revisor fiscal es voluntario, excepto cuando se tienen activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, y o cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes, será obligatorio. En el artículo 34 de la Ley 1258 se establecen los motivos por los cuales se deberá o podrá diluir y liquidar una sociedad por acciones simplificadas. Al finalizar el tiempo por el cual se estipuló que sería liquidada, en el caso de que no sea por un periodo indefinido, al no prorrogarse su expiración por medio de un documento adscrito al registro mercantil, al no poder llevar a cabo las actividades señaladas en su objeto social, al darse por iniciado el trámite de liquidación judicial, por motivos definidos en los estatutos, cuando la asamblea de accionistas o el accionista único lo decida, cuando una autoridad competente lo determine, al producirse pérdidas que disminuyan el patrimonio neto en un equivalente al 50% del total del capital suscrito. En algunos casos se pueden otorgar un plazo de 6 meses para subsanar una causal de disolución o de 18 meses al tratarse de la disolución por reducción en el capital neto. Dentro de los beneficios de la SAS podemos encontrar que puede formarse como un documento privado, simplificando el proceso y el tiempo de tramitación. Puede formarse por un socio único sin especificar el objeto social, dándole libertad para ejercer funciones y definirse en varias áreas. La responsabilidad de los socios se enfoca en los aportes que realicen. El tipo de acciones que constituye a la empresa es de libre elección, pudiendo utilizarse varias clases en una misma sociedad. Las empresas SAS no son aptas para negociar en la bolsa, sin embargo, su diversidad le permite participar con soltura en cualquier negocio. No es necesario especificar el objeto social de la empresa para constituirla. Bajo condiciones normales, no exige un revisor fiscal. Flexibilidad en la regulación de derechos patrimoniales. La empresa no se ve en la obligación de realizar junta directiva. Puede ser conformada tanto por personas jurídicas como personas naturales, nacionales o extranjeros. La principal ventaja que tiene la sociedad por acciones simplificadas es que este tipo de asociación es más flexible, ya que le permite a los emprendedores simplificar trámites y comenzar su proyecto con bajo presupuesto. Otra de las ventajas que tienen es que una persona natural con actitud emprendedora puede constituir una empresa con el objetivo de darle más credibilidad a su negocio. El empresario no se ve obligado a crear la junta directiva ni tampoco a cumplir con ciertos requisitos como la pluralidad de socios. Permite a los empresarios escoger las normas societarias que más convengan a sus intereses. Mayor facilidad para contar con apoyo de fondos de capital de riesgo y capital semilla.
Es posible diferir el pago del capital hasta por un plazo máximo de 2 años sin que se exija una cuota o porcentaje específico mínimo inicial. Existe libertad para que la sociedad establezca las condiciones y proporciones en que se realice el pago del capital. En caso de que una SAS sea liquidada, los accionistas solo responderán a los acreedores por el monto de los aportes que hicieron cuando la crearon. En resumen, la sociedad por acciones simplificadas puede considerarse una excelente oportunidad para aquellas personas emprendedoras que quieran formalizar y legalizar su actividad comercial, transformándola en una empresa, limitando su responsabilidad solo al monto del capital en el cual se constituyó la compañía SAS. El costo que se debe pagar en la Cámara de Comercio por motivo de derecho a registro y certificado de existencia dependerá del capital suscrito y los activos de la sociedad. Con base a estos dos valores, la Cámara de Comercio dispone de unas tablas en las que se establecen las tarifas en VT. El costo total puede estar entre 45.000 a 2.235.000 para el año 2020 en la ciudad de Bogotá. En materia tributaria, a nivel general, las SAS son responsables del impuesto de renta y complementarios, IVA o impuesto al consumo, según el caso, e industria y comercio. Pero dependiendo de la actividad, puede existir otra responsabilidad por las cuales es aconsejable acudir a un profesional en la materia. Con respecto a la inspección y vigilancia de las supersociedades, las sociedades por acciones simplificadas estarán en la obligación de acogerse a las normas generales. De este modo, si cumplen con los requisitos expuestos por las causales específicas del Decreto 4350-2006, estará vigilada por la Superintendencia de Sociedades. Según la Ley 1258, en su artículo 10, las SAS podrán emitir acciones de tipo acciones privilegiadas, con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual y acciones de pago. En los estatutos se puede imponer la prohibición de la venta de acciones hasta por un periodo de 10 años, evitando la entrada de nuevos socios. Bueno, buenas noches, mi nombre es John Leighton. Les voy a hablar acerca de la sociedad limitada. Bueno, para hablar acerca de la sociedad limitada, toca referirse a todas las sociedades. Y que al iniciar muchas personas que deciden crear una sociedad no pueden crearla bajo el régimen de la sociedad limitada. ¿Por qué? Porque el monto para crear esta sociedad es muy alto y por lo general no tienen la capacidad económica para crearla bajo este régimen. Cabe destacar que muchas de las empresas que inician, que en principio quisieron iniciar como sociedad limitada, pero como por problemas de recursos no pudieron, iniciaron bajo otro régimen, con el fin de ir haciendo fondos para poder de esta forma alcanzar y asumir los fondos que se necesitaban para crear la sociedad limitada. Además, que se limitan los socios hasta el monto de capital que cada uno aportó al momento de constituir la compañía. Es decir, que en caso de muchos problemas jurídicos, el patrimonio de los socios no se vería afectado. La constitución o transformación y disolución está escrita mediante escritura pública o por documento privado siempre que cumpla con alguno de los requisitos que dicta la ley 1014 de 2006 en el artículo 22. El número de socios, mínimo 2 socios, máximo 25. Además, el otro punto es la formación del capital, que está constituido por el capital que se divide en cuotas o partes de igual valor. El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. La cesión de cuotas indica una reforma estatutaria. En caso de muerte de un socio, continuará con sus herederos, salvo estipulación contraria. Además de la representación, está en cabeza de los socios, salvo que estos deleguen a un tercero. Bueno, la responsabilidad de los socios. Ellos responden solamente hasta un monto de aportes.
No obstante, en los estatutos podrá estipularse para todos o alguno de los socios una mayor responsabilidad, ya sea la naturaleza, la cuantía, la duración y modalidad de la responsabilidad adicional, sin comprometer una responsabilidad indefinida o limitada en lo que atiende al artículo 353 del Código de Comercio. Cabe destacar que la excepción en la responsabilidad en la sociedad limitada es la solidaridad respecto de las obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía, por lo que perseguirá solidariamente los bienes del patrimonio de los socios. El revisor fiscal es voluntario, excepto para las sociedades que tienen activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes o a cuyos ingresos brutos sean o excedan los 3.000 salarios mínimos legales vigentes, será obligatorio nombrarlo. Bueno, la cesión de cuotas en la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, al tratarse de una sociedad cerrada, es decir, en un rango de personas, un rango de socios, como mencionamos anteriormente, el rango de socios de la sociedad limitada es de 2 a 25 socios, es decir, es una sociedad cerrada, no puede superar el rango de las 25 personas. Está sujeta a reglas especiales que limitan o restringen su negociabilidad. Bueno, en primer lugar, la cesión de cuotas implica una reforma estatutaria mediante escritura pública, es decir, todo tiene que ir firmado por todos los socios, todo debe estar legal ante los entes encargados de verificar y regular todas las sociedades en el país. En segundo lugar, el artículo 363 del Código de Comercio implementa un derecho de preferencia para los demás socios. Por otro lado, cuando se efectúe la cesión, esta deberá hacer mediante escritura pública, pues si no efectúa esta formalidad, hay ineficacia en la cesión. Como mencionamos en el primer punto, todo debe hacerse legal mediante un documento de escritura pública que debe ir autenticado, debe ir firmado y con mutuo acuerdo de ambas partes, de las partes que estén involucradas en el documento, con el fin de que todo se haga de la mejor forma. Bueno, ahora hablaremos de las ventajas y las desventajas de la sociedad limitada. La principal ventaja de una sociedad limitada es el nivel de responsabilidad sobre las deudas adquiridas en la empresa. Esto ve que ante cualquier problema, los socios solo se responsabilizan con el capital invertido en la empresa, dejando de un lado su patrimonio personal, salvo en algunas ocasiones excepcionales relacionados con temas laborales o fiscales. Otra de las ventajas de la sociedad limitada consiste en que al tener personalidad jurídica propia, los derechos y obligaciones que le son inherentes recaen sobre la empresa y no sobre sus socios. Vamos con las desventajas. La desventaja más marcada que presenta la sociedad limitada radica en que para su constitución se requiere aportar el capital social íntegro, lo que en muchos casos representa una suma de dinero muy elevada. Esta particularidad dificulta en muchas ocasiones la formación de la sociedad limitada, pues los socios no disponen del capital mínimo necesario para establecerse. Por ello, muchas empresas empiezan utilizando otras formas jurídicas hasta lograr acumular un capital que les permita cubrir el monto que dedicarán a la fundación de la sociedad limitada. En general, la sociedad limitada es una forma jurídica que permite que dos o más personas se reúnan sus capitales individuales para crear una empresa mayor y más sólida. Si bien es más difícil de formar, sobre todo en lo relativo al capital inicial necesario,
cuenta con la ventaja de que solo responderá ante las deudas adquiridas con dicho capital, protegiendo así a los socios de posibles situaciones de pérdida de su patrimonio personal ante una situación de riesgo dentro de una empresa. Bueno, ahora los trámites a realizar para la constitución de la sociedad con responsabilidad limitada. Primero son los documentos requeridos. Esto conlleva protocolarizar el contrato en escritura pública con obtención del NIT o RUT para los accionistas, además de obtener las cartas de aceptación de los cargos de la sociedad. Después la inscripción en la Cámara de Comercio. Posterior a esto se registran los libros de la compañía en la Cámara de Comercio, y con base a todo esto se abre una cuenta bancaria en la entidad bancaria que desee los accionistas de la organización. Sociedad en comandita o sociedad comanditaria. Según el artículo 232 del Código de Comercio, se constituye con dos clases de socios, unos llamados gestores o también llamados colectivos y otros llamados los comanditarios. Ambos aportan capital a un fondo común, el cual se emplea en la explotación de alguna actividad con fines lucrativos. Sin estas dos clases de socios no puede existir una sociedad en comandita. Hablemos ahora de las características de la sociedad en comandita. No existe un capital mínimo requerido para formar la compañía. El número mínimo de socios es de 2. No existe un número máximo. Si bien es una sociedad de tipo personalista, está atenuada por la limitación de responsabilidad de los socios comanditarios. Sus socios se dividen en colectivos y comanditarios. Es gerenciada por uno o más representantes colectivos. La razón social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios. Colectivos acompañados de y compañía, seguidos siempre con la abreviatura S en C, para la sociedad comanditaria simple, y si es una sociedad comanditaria por acciones, SCA. La sociedad en comandita se divide en dos o tiene dos clases, que son sociedad en comandita simple o sociedad en comandita por acciones. Hablemos de la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple se caracteriza porque su capital se divide en cuotas o partes, más no en acciones. En este tipo de sociedad, la ley no impuso un límite al número de socios ni a la cantidad de capital social que se debe suscribir y pagar. La administración será ejercida siempre por los socios gestores y las funciones de inspección y vigilancia por los comanditarios, sin perjuicio de que se pueda nombrar un revisor fiscal. Por regla general, los socios gestores se les aplican las reglas de las sociedades colectivas y a los comanditarios los de las sociedades limitadas. Cualquier forma o reforma estatutaria debe ser aprobada por la totalidad de los socios gestores y por la mayoría absoluta de los socios comanditarios. La sociedad en comandita simple se debe disolver cuando su capital social se reduzca a la tercera parte o menos, o cuando desaparezca uno de los dos tipos de socios, sean los gestores o los comanditarios. Ahora hablemos de la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones divide su capital en acciones, diferente a la sociedad comandita simple que lo hace por cuotas. No puede ser constituida con menos de 5 socios entre gestores y comanditarios. El artículo 345 del Código de Comercio exige que al constituirse a la sociedad se debe suscribir al menos el 50% del capital social y pagarse al menos la tercera parte del capital suscrito.
mismas reglas aplicables a la sociedad anónima. En cuanto a la emisión y colocación de acciones y remoras estatutarias, se aplicarán las mismas reglas de la sociedad anónima. La sociedad en comandita por acciones debe constituir una reserva legal, obligación que no se asiste a la sociedad en comandita simple. La disolución de la sociedad en comandita por acciones ocurrirá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio a menos del 50% del capital suscrito y cuando desaparezcan uno de los dos tipos de socios que conforman la sociedad. La administración corresponde a los socios gestores al igual que en la sociedad de comandita simple. Bueno, ya hemos hablado de que existen dos clases de socios dentro de la sociedad en comandita, que son los socios gestores y los socios comanditarios. Cabe resaltar, como lo señala el artículo 323 del Código de Comercio, que existen estos dos tipos y se dividen por las responsabilidades asignadas a cada uno. Por lo tanto, hay que tener claras las diferencias entre unos socios y otros. Estas dos clases de socios hacen parte de una sociedad en comandita, ya sea simple o por acciones. Se diferencian por la responsabilidad que asumen al momento de suscribir el contrato de sociedad. Los socios gestores, o también llamados colectivos, se caracterizan pues su responsabilidad es solidaria e ilimitada. Pero cuando hablamos de los socios comanditarios, nos referimos a que para estos la responsabilidad es limitada a los aportes que estos hagan. La presencia de estos dos tipos de socios en la sociedad comandita es fundamental, pues sin la presencia de alguno de ellos, la sociedad tendrá que disolverse. Debido a que la responsabilidad de los socios gestores o colectivos es solidaria e ilimitada, la administración de la sociedad les corresponde a ellos. Por ende, los socios comanditarios no podrán ejercer funciones de representación, a menos que hayan sido delegados por los socios colectivos. Sigamos con otra clase de sociedad, como es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una sociedad comercial o empresarial de personas naturales que tienen una responsabilidad ilimitada o solidaria y cuya administración corresponde a todos los socios o asociados. Hablemos ahora de las características de las sociedades colectivas. Primero, tenemos que tener en cuenta que se deben constituir mediante escritura pública en notaría y que luego debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Las sociedades colectivas deben constituirse con un mínimo de 2 socios sin que exista un límite superior. Las sociedades colectivas pueden estar conformadas por otra sociedad comercial y por supuesto por personas naturales. La sociedad colectiva es cerrada, generalmente familiar, y por eso su razón social suele ir acompañada de las expresiones como y compañía, como lo señala el artículo 303 del Código de Comercio. Hablemos ahora de las responsabilidades en la sociedad colectiva. Según lo señala el artículo 294 en su primer inciso del Código de Comercio, todos los socios son responsables solidaria e limitadamente frente a terceros por las obligaciones de la sociedad. Esto puede ser ventajoso, pero también trae sus desventajas. Es ventajoso porque a la hora de solicitar un préstamo para la misma, se le puede facilitar su trámite, ya que el préstamo implícitamente está avalado por todos los socios que componen la organización. Pero también podemos tener en cuenta que
Estos mismos socios responden por todas las posibles deudas que contraerá la empresa. Incluso puede llegar a afectar su propio capital o patrimonio. Hablemos ahora del capital social en la sociedad colectiva. El capital de la sociedad colectiva se denomina en cuotas de interés social y de igual valor y debe ser pagado en su totalidad al momento de su constitución. Las participaciones no se pueden negociar en el mercado de valores por tratarse de una sociedad de personas. Las causales de disolución de estas sociedades son las siguientes: cuando fallece alguno de los socios, cuando a uno de los socios le sobreviene una incapacidad. Otra causal es cuando uno de los asociados se encuentra en trámite de liquidación obligatoria. También puede ser por venta forzada del interés social a uno de los socios a un tercero. Y por último, cuando uno de los socios renuncia de manera justificada. Hablemos ahora del proceso de constitución de la sociedad colectiva. Como lo dijimos anteriormente, se debe hacer por medio de escritura pública, ante una notaría, y luego debe registrarse ante la Cámara de Comercio. Debe ser en la Cámara de Comercio, en la cual realizará su matrícula mercantil, y esta debe ser en el lugar donde tendrá su domicilio principal. Se deben pagar los derechos de inscripción, los impuestos correspondientes. Además, se deberá solicitar la inscripción en el RUT y el registro ante otras entidades que haya lugar, como la Secretaría de Hacienda o de Planeación. Una vez inscrita la sociedad en el RUT, se crea la respectiva persona jurídica, por lo que usted podrá solicitar el certificado de existencia y de representación legal de esta. Se pueden constituir por medio de documento privado en las sociedades de cualquier tipo que al momento de su constitución cuenten con menos de 10 trabajadores o con activos totales por valor inferior a los 500 salarios mínimos legal vigente. Este documento de constitución debe contener los mismos elementos ya mencionados y registrados ante la Cámara de Comercio que corresponda. Empresas unipersonal. Las leyes colombianas presentan varias opciones para que una empresa se pueda desarrollar de manera individual, lo que le permite a cualquier persona poder entrar formalmente en el mundo de los negocios. Una de esas opciones es la persona natural comerciante y la otra son sociedades por acciones simplificadas. En el artículo 71 de la Ley 222 de 1995 nos señala que la empresa unipersonal es aquella figura jurídica que permite a una persona natural o jurídica destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil, siempre y cuando dicha empresa reúna las cualidades requeridas para ejercer el comercio de manera legal. Requisitos para la formación de una empresa unipersonal. Estos se encuentran contenidos en el Código de Comercio en el artículo 72, el cual nos expresa que las empresas unipersonal se crean por medio de un documento escrito, el cual debe contener los siguientes ítems. Primero, nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario. 2. Denominación o razón social de la empresa seguida de la expresión empresa unipersonal o de las siglas EU. 3. Domicilio donde la empresa residirá para realizar sus funciones. 4. Término de duración si ésta no es indefinido. 5. Enunciado claro de las actividades que desarrollará la empresa. 6. Una descripción clara de en qué se van a invertir el capital inicial de la empresa para el desarrollo de las actividades de la empresa. 7. El número de cuotas de igual valor denominado que se dividirá el capital de la empresa. Y 8, la información del administrador, el cual será el responsable de las actividades que se realicen dentro de la empresa.
Prohibiciones. Estos se encuentran enunciados en el artículo 75 y los cuales nos indican que en ningún caso el empresario podrá directamente o por interpuesta persona retirar para sí o para un tercero cualquier clase de bien perteneciente a la empresa unipersonal, salvo que se trate de utilidades debidamente justificadas. El titular de la empresa unipersonal no puede contratar con esta ni tampoco podrá hacerlo entre sí empresas unipersonales constituidas por el mismo titular. Tales actos serán ineficaces de pleno derecho. Conversión de la sociedad. Esta se encuentra constituida en el artículo 77 del Código de Comercio y este nos expresa que si la empresa pasa de ser de un solo propietario y decide recibir inversión de otros propietarios o dividir su capital inicial y adoptar nuevos socios para realizar su actividad, esta tiene un promedio de 6 meses para registrarse ante la Cámara de Comercio y presentar el cambio que ésta va a iniciar en su sesión y así pasar a otra sociedad. Si no lo hace, incurre en un delito, pues la empresa unipersonal solamente permite una sola persona como titular o dueño. Terminación de la empresa unipersonal. Este se encuentra contenido en el artículo 79, el cual nos dice que la empresa unipersonal se disolverá en los siguientes casos. Primero, por voluntad del titular. Segundo, por vencimiento del término previsto. Esto si se ha notado que el término no sea indefinido. Tercero, por muerte del titular de la empresa si éste así lo dejó estipulado. Cuarto, por prohibiciones del desarrollo de la actividad. Quinto, por orden de autoridad competente. Y sexto, por pérdida de reducción del capital de más del 50%. Y séptimo, por iniciación de la tramitación del trámite de terminación de esta sociedad. Ahora hablaremos de la matrícula mercantil. Para iniciar, ¿qué es la matrícula mercantil? Se puede decir que es la inscripción que hace los comerciantes, ya sea persona natural o jurídica, en el registro mercantil que administran las cámaras de comercio. Estos se renuevan antes del 31 de marzo de cada año. Todos los empresarios matriculados deben renovar su matrícula y la de sus establecimientos de comercio, diligenciando nuevamente el formulario con la información actualizada. La renovación y término para solicitarla. La matrícula se renovará anualmente. Como mencionamos anteriormente, el último plazo para renovarla es hasta el 31 de marzo de cada año. Inicialmente es del 1 de enero al 31 de marzo. En esta renovación siempre se deben actualizar datos, ya sea por cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro correspondiente. Ahora vamos con la abstención de matricular sociedades con nombre ya inscritos. La Cámara de Comercio se abstendrá de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula. Esto lo vimos ahorita en los beneficios cuando nos referíamos al registro que protegía el nombre. Cuando nosotros registramos el nombre de la sociedad, el nombre de la empresa, se evita de que en algún momento exista plagio y existan otros nombres de otros similares a los de la sociedad. Bueno, ahora, ¿qué beneficios se obtienen a realizar el registro mercantil? Bueno, se protege el nombre comercial, es decir, se evita que en algún momento haya plagio del nombre, de la razón social de la organización, de la empresa. Se protege ya estando registrada.
Se hace pública la calidad del comerciante. Se hace visible al comerciante frente a potenciales clientes que consultan registros. Muchos de estos registros se consultan para generar confiabilidad entre los potenciales clientes, que además muchos buscan adquirir productos en marcas y empresas registradas. Además facilita su participación en licitaciones, facilita la obtención de créditos, más que todo en créditos empresariales cuyos intereses son bajos y que además se obtienen muchos beneficios al registrar la marca. También se facilita la inscripción del registro único de proponentes y además de los beneficios individuales, la matrícula del comerciante ofrece beneficio a la comunidad. Por ejemplo, cuando se constituye una materia prima de investigación económicas y estadísticas. Ahora vamos a hablar de las sanciones por no hacer la matrícula del registro mercantil. Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio sin estar inscritas en el registro mercantil incurrirán en una multa de hasta 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que impondrán la Superintendencia de Industria y Comercio sin perjuicio de las demás sanciones legales. Las mismas sanciones se aplicarán cuando se omita la inscripción o matrícula de un establecimiento de comercio. Ahora la falsedad en los documentos que se suministren en el registro mercantil será sancionada conforme al Código Penal. La respectiva Cámara de Comercio estará obligada a formular denuncias ante el juez competente.